Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es martes santo, hoy es un día muy pero muy especial. Muchísimas gracias para todos los que siempre se conectan a nuestro en vivo. De verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros, con actuar con nosotros, con hacer parte de nuestros en vivos. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre están ahí conectadas. No se les olvide seguirnos en arroba entre notas y más en Instagram o en nuestro canal de YouTube entre notas y más. Ahí se pueden conectar. Hoy les tenemos una persona muy chévere, muy especial. Vamos a estar hablando de la importancia de estar ahí en una de las situaciones que siempre nosotros queremos vivir en la vida. Siempre queremos estar felices, pero siempre queremos vivir esa experiencia de vida. Lorena Esteban, un abrazo para Lorena Esteban, para Heidi Castro. Hola Heidi Castro, hacía ratico no nos veíamos, mi Lorena, un abrazo muy especial. Bueno, a Claudia Castro, bueno, y a todos y cada uno de los que se van a ir conectando en nuestro en vivo. Un abrazo muy, pero muy especial para todos ustedes. Sor Mari, buenas tardes. Dios te bendiga siempre tan bella. Muchas gracias. Siempre lista con Entre Notas y más. Eso está muy bien, fiel desde los Estados Unidos. Valeria, ya aquí está ya nuestra invitada. Vamos a mí me dicen que el hermano, que soy el hermano mayor, que el hermano menor, que me parezco a Alfredo Gutiérrez, sí. Bueno, esta es una de las formas. Hola Hola, Valeria, ¿cómo muy vas bien, tú? mi ¿Cómo va querido. ¿Y tú cómo todo? ¿Qué vas? haces? Bien, Regio, Regio, aquí espectacular esperando. Estaba aprovechando para saludar a mucha gente que siempre se conecta en nuestros en vivos. Esta semana yo dije voy a dejarlos descansar, pero no, la gente siempre quiere que les estemos hablando, que estemos ahí conectados. Y le decía yo, de una vez voy a darle el agradecimiento a Jaime Alfonso. Yo decía, Jaime, yo quiero hablar de un tema que yo sé que Valeria nos puede ayudar, porque es que uno no sabe perdonar, pero que sea primero Valeria quien nos diga quién es ella, por qué está aquí, por qué le dicen Valeria de Botas y si de verdad es de Botas o es de Así Botas. es, mi querido Chuchu. Yo te cuento, yo soy coach, soy sexóloga, soy instructora de meditación y escribo libros de autoayuda. Soy la creadora de un blog que hace muchos años se llamaba Solteras de Botas, salía en El Espectador y ahora se llama Mujeres de Botas. Y trabajo mucho el tema del perdón a través de mis talleres de escritura terapéutica, a través de mis talleres de autoestima. Incluso he tenido que trabajarlo yo misma porque viví una situación de violencia de género. Entonces es un proceso bien complicado, pero es liberador y hay que hacerlo cuando uno se sienta listo. Bueno, ayer tuvimos al padre Walter de Jesús Zapata en nuestro en vivo. Lastimosamente no sé qué pasó, pero yo creo que ese en vivo hubiera quedado ahí, hubiera servido para mucho y hablamos mucho de estos días, la importancia del perdón, pero hay muchas clases de perdón y tenemos que trabajar el perdón. Pero ¿quieres que de una vez entremos o hablamos un poquito más de lo que tú haces, de esas es ser consejera, porque es que no todo el mundo se pone en la tarea, en esta tarea de enseñarnos a encontrarnos a nosotros Claro mismos, que sí, es que mi en el colegio no Valeria. nos enseñan ni de autoestima, ni de inteligencia emocional, ni de relaciones afectivas, ni de sexualidad. O sea, un montón de cosas que nos toca aprender a través del ensayo y el error. Entonces, la idea es que utilizar todas estas herramientas para que las personas puedan mejorar su calidad de vida. Entonces, perdonar es más bien una habilidad, una capacidad y por ende se puede desarrollar, es posible desarrollarla. Me parece muy lindo porque el origen etimológico de la palabra en el latín es per, que quiere decir como mucho, como amplificado, y donare tiene que ver con dar. Entonces, perdonar tiene que ver cuando tú das mucho, también traduce liberar. Es decir, porque uno se libera cuando decide Ujú. soltar eso. Entonces, es un proceso bien poderoso. Claro que no es fácil, no hay que romantizar, no hay que decir, ay, qué lindo es, qué bonito es, pero es mucho mejor perdonar que seguir arrastrando como esas cargas y esos pesos del pasado. Pero bueno, mi
Valeria, ¿estás haciendo citas personalizadas? ¿Estás haciendo estos coach personalizados, virtuales? Explícanos un poquito porque ahí hay mucha gente que está conectada. Por ejemplo, está Lorena Esteban del que hubo y nos dice, el tema de hoy es para mí. Por ahí está Carlitos Garzón y dice, yo sí que necesito perdonar. Pero no, yo pienso que el primer paso es que nos diga clarito Valeria, devotas, que me encanta ese devotas, porque es que yo tengo unas amigas que dicen que las devotas van al cielo y las demás van a todos los Bueno, el lados. de botas es porque tiene dos razones. Una, porque me gusta mucho una canción de Nancy Sinatra que se llama Estas botas se hicieron para caminar. Y también porque me encantan las superheroínas, la Mujer Maravilla, la Viuda Negra, todas esas viejas. Entonces, era como ponerse las botas para caminar hacia la vida que quieres, hacia la vida que mereces, como una forma de empoderamiento más que de botas, devoción de, ay, rezo y eso. Esto es más enfocado al tema del empoderamiento y por eso utilizo el apellido de botas. Bueno, acerca de las Claro, terapias yo contigo, trabajo ¿cómo a son? nivel grupal, tengo unos talleres de escritura donde trabajo el tema del perdón, también tengo talleres, un taller de autoestima que ahorita arranca después de Semana Santa y el tema de la autoestima está muy conectado con el tema del perdón, porque es resiliencia y porque es inteligencia emocional y también doy sesiones de coaching individuales. Entonces, si algo me pueden escribir @Valeria de Botas y ahí les doy como toda la información. Arroba Valeria de Listo. Botas. Y además Sí. rima, Valeria de Botas. Pero bueno, Valeria, ¿por qué siempre estamos buscando que los demás nos perdonen y nunca nosotros estamos dando el perdón? Así quiero como que empecemos a dibujar ese mapa Claro, lo que de pasa es cómo que cuando una perdonar. persona es ofendida, es agredida, es herida, entonces todo ese dolor, ese sufrimiento que está sintiendo lleva a la persona a generar ciertas emociones y ciertas conductas, ya sea hacia su agresor o agresora o hacia la situación. Entonces, y obviamente y es normal y es natural sentirlo, porque cada persona cuando vive una experiencia difícil, una experiencia traumática, va a pasar por un duelo. O sea, es decir, el duelo no solamente tiene que ver con la muerte de un ser querido, sino que tiene que ver cuando pierdes tu trabajo, cuando terminas una relación de pareja, cuando una persona en la que tú confiabas te hace algo, cuando algo se te sale de tu control. Es decir, todo eso te va a generar una situación fuerte, te va a impactar y cada persona debe vivir un proceso que es el duelo. El duelo tiene una fase. Primero está la fase de crisis, que tú estás como en shock, la situación está pasando. Luego viene una fase de negación en la que tú no entiendes todavía lo que está sucediendo, te niegas a creerlo. Luego viene la fase de la rabia, uno siente mucha ira, puede sentir ira hacia la situación, hacia la otra persona, e inclusive hacia uno mismo. Luego viene una fase de tristeza, donde uno llora mucho, uno se siente deprimido. Luego ya, cuando las emociones se van calmando, ya pasa una fase de aprendizaje. Es decir, perdón, de aceptación, es decir, ya estoy aceptando que esta situación pasó, pero que ya no la puedo cambiar, no me gusta lo que pasó, pero ya la acepto. Y finalmente llega la fase del aprendizaje, que es decir, esta situación difícil, dura, que me enseñó, que me queda para yo seguir adelante. Pero desafortunadamente, como no nos han enseñado a procesar los duelos, mucha gente se queda pegado en alguna de esas fases del duelo, ya sea en la ira, ya sea en la tristeza o simplemente niega la situación y no la enfrenta, y como no la enfrenta, no la acepta, y al no aceptar la situación no la puede procesar. Entonces también nos han enseñado un pocotón de cosas negativas con respecto al perdón, porque pensamos que al perdonar, que quiere decir que estamos, Que si claro, o que perdono soy no una tengo persona orgullo. débil. Y todo lo contrario, el perdón quiere Ajá. decir que es una persona madura a nivel psicológico y es una persona que ha decidido que su presente y su vida presente es más importante que seguir anclado o anclada en el pasado. Entonces muchas veces esa persona que nos ha hecho algo, la situación, no merece nuestro perdón porque nos hicieron algo terrible, terrible, terrible. Sin embargo, el perdón uno no lo hace muchas veces por la otra persona, sino que uno lo hace por una misma. A mí me pasó, por ejemplo, Chucho, que mi primer amor, que fue más mi primer horror, fue una relación violenta, hubo violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, hasta me mandó al hospital esta persona y yo me demoré años en perdonar a esta persona y yo me negaba a perdonarlo, yo sentía mucha ira porque yo decía, no, es que él tiene que pagar por lo que me hizo y eso me generaba lo que se llama rumiación de pensamiento. Entonces, en vez de estar yo disfrutando como que mi vida actual, yo seguía ahí pensando,
Y eso trae un montón de cosas. Es decir, cuando uno no perdona, tiene más propensión a sufrir del corazón, tiene más propensión a que tener un sistema inmunológico débil, a sufrir de la atención. Es decir, una cantidad de cosas suceden cuando tú no perdonas. No solamente física, sino también psicológica, independiente más allá de nuestra creencia religiosa, porque yo no soy católica, yo soy budista. El perdón es muy importante, es un proceso en el cual tú te liberas. Y hay una historia muy bonita, hay una historia de dos prisioneros. Fueron prisioneros de guerra y los maltrataron muchísimo, duraron años así, y había una persona que siempre los torturaba. Años después se acaba la guerra y estas personas pues la sueltan. Y se encuentran muchos años después y uno estaba muy feliz y el otro seguía como abatido, como aconcojado, como con rabia. Y entonces el que estaba muy feliz le pregunta al otro, oye, ¿y tú perdonaste a nuestro torturador? Y el otro dice, no, no lo he perdonado, pienso en ello día y noche. Y el que estaba feliz le dijo, mira, entonces esa persona, tú sigues siendo prisionero de ese torturador. Es decir, uno sigue siendo prisionero de esa persona al no perdonar. Mira que aquí dice, maravillosa sanación que nos permite ser resistentes, resilientes y sobre todo mejores personas. Exacto. Cuando uno empieza a entender este lenguaje, dice, aquí pregunta Lorena Esteban, ¿por qué será que cuando una mujer ya está en proceso de aceptación, aparecen los fulanos? Es que pienso yo, aquí la terapeuta eres tú, pienso yo que precisamente aparece la gente a la cual uno tiene que perdonar o que uno cree que perdonó, aparecen es para demostrarnos a nosotros si de verdad perdonamos de dientes para afuera o perdonamos de Lo que tú dices corazón, es o estoy súper equivocado. importante, Chucho, y hay una cosa que se llama el pseudo perdón, que es cuando tú no perdonas de verdad. Es decir, tú piensas que ya tú sanaste, que ya tú estás bien, sin embargo vuelve y te aparece, se repite ese patrón o se repite una situación similar o vuelve la misma persona. Eso quiere decir que hay cositas todavía ahí que hay que sanar y hay que seguir trabajando. Pero cuando ya tú definitivamente has decidido sanar, si se te aparece esta X o Y persona, ya tú vas a tener una visión diferente. Es decir, tú no puedes cambiar el pasado, tú no puedes cambiar lo sucedido, pero sí puedes cambiar tu presente y la manera como te relacionas con esa situación o ese conflicto o esa persona. Entonces también depende, se le puede aparecer o no el que sea, pero si uno ya tiene clarísimo eso, ya, chao. Y otra cosa importante que hay que entender que perdonar no quiere decir condonar. El hecho de que yo haya perdonado, por ejemplo, a mi agresor, entonces no quiere decir que yo tenga que volver con esa persona o que yo tenga que ser amiga de ella. Cuando yo perdono, decido liberarme de esos sentimientos, de esos rencores que me estaban enfermando, que estaban disminuyendo mi calidad de vida. No quiere decir que voy a volver a ser amiga de esa persona. Es simplemente entender que ya uno decide como soltar aquello. Bueno, entonces uno, ¿por qué dice yo perdono pero no olvido? Explícame esa Porque frase. es que uno no Yo puede perdono pero olvidar, no porque toda la olvido. información queda aquí en nuestro cerebro. Incluso nuestro cerebro se marca cuando uno tiene un trauma. Es decir, uno nunca va a olvidar, las situaciones siempre están ahí, van a estar ahí, a menos que te deje un golpe en la cabeza y pierdas la memoria, o existiera una máquina como esa película de Jim Carrey que se llamaba Eterno Resplandor de una mente, bueno, ahí le borraban Sí. la memoria a la gente para olvidarse de las personas que le dolían, las parejas, y eso es imposible. Uno, o sea, la palabra correcta no es olvidar, sino superar. Es decir, que ya tú cuando pienses en tal persona o en tal situación, ya no te va a venir el rencor, ya no te va a venir la rabia, no te va a venir la tristeza, sino que va a ser como un sentimiento más tranquilo, como, hey, ya no me importa, ya relajado, o sea, no te va a generar cosas. Eso es importante, no olvidar, sino superar, porque obviamente uno no debe olvidar porque siempre esas enseñanzas le dicen a uno, hey, yo no quiero que esto se vuelva a repetir en mi vida o en una próxima ocasión voy a actuar de tal manera. Por eso es importante, solo que ya no las vas a ver desde ese odio, desde esa rabia, desde esa culpa. Entonces es importante. Entonces yo pienso por ahora, Valeria, es que en el proceso del perdón debe haber esa aceptación de que esa persona me ocasionó daño, pero yo acepté que me hizo ese daño, pero debo soltar eso. Y el hecho de que yo recuerde la situación o que viva la situación no quiere decir que no se perdonó.
y que es perfectamente yo puedo encontrarme en cualquier circunstancia con esa persona. Ya es diferente que uno empiece a buscar esos patrones y a repetirlos nuevamente con otras personas o con esa Así misma es. persona. Y bueno, y el perdón, hay dos tipos de perdón. Hay un perdón que es un perdón interpersonal, es decir, yo perdono a esta persona, pero yo no vuelvo a hablar con Ujú, la persona, yo no cierro, entre comillas, el ciclo con la persona, pero yo decido perdonarla. Y hay otro que es un perdón más ya negociado. Es decir, cuando ya yo me siento a hablar con esa persona y entonces se ujú. habla de perdón y de reconciliación, es decir, yo intento cambiar, intento no echarle en cara las cosas, intento reconstruir o mejorar ese vínculo con esa persona, pero otra persona también tiene que poner de su parte y tiene que cambiar para que la situación no se repita. Es un perdón y una reconciliación, pero hay un perdón que es unilateral y en algunos casos es necesario, pero eso no quiere decir que tú vayas a volver a hablar o tengas que tener contacto con esa persona. El proceso de perdón primero empieza, por ejemplo, yo en mis talleres de escritura terapéutica pongo a escribir mucho a las personas, a que cuenten la situación y que la cuenten para que la miren desde diferentes perspectivas. Y el primer paso que hay que hacer es perdonarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos, porque ¿qué pasa? Uno dice, es que la culpa fue mía por ser tan bobo o por ser tan pendeja. Es que a mí me faltó como malicia. Es que yo por qué me metí por esa calle. Es que yo por qué acepté esto. Es decir, uno se empieza a culpar y a culpar y a culpar. Y a nosotros no nos han enseñado a pedirnos perdón a nosotros mismos. ¿Cuántas veces, yo te pregunto a ti, Chuchu, cuántas veces a la semana te dices, ay, bruta, ay, estúpido, ay, ¿por qué hice tal cosa? Es decir, siempre tenemos un Ujú. diálogo interior muy fuerte con nosotros mismos. Y sobre todo en esta sociedad que nos exige ser buenísimos en todo, es súper hiper exigente. Entonces es como, primer paso es perdonarnos a nosotros mismos, entender que somos humanos, que podemos cometer errores. Mira, yo tengo aquí los 4 temas para hablar con Valeria y tengo en el primer lugar eso. El primero, el primerito es aprender a Ay, perdonarnos nosotros mismos. Así como tenemos que aprender primero sobre cualquier cosa, es amarnos nosotros mismos. Nosotros nos vinimos a amar nosotros, vinimos a aprender a amarnos y lo que tú estás diciendo es muy cierto. Uno siempre se ve el más gordo, el más feo, el más viejo, el más impotable. O sea, uno siempre está dándose látigo, 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 pero no hacemos el ejercicio de perdonarnos nosotros mismos, de que seamos lo primerito, claro que sí, nosotros. eso es súper importante y el perdón tiene que ver con la autoestima, así no lo creamos, porque uno, como dije antes, uno no perdona por la otra persona, sino que uno lo hace por uno mismo, por una misma, es decir, para ya poder estar como en paz, para no seguir envenenándose con eso. Y bueno, y una cosa, yo siempre relaciono el perdón con los pilares de la autoestima. Hay un pilar de la autoestima que se llama la autorresponsabilidad. La autorresponsabilidad quiere decir, yo no tengo, o sea, yo tengo Ujú, control sobre lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago, pero no tengo control sobre el clima, sobre la política o sobre lo que digan, hagan o sientan otras personas hacia mí. Entonces, yo no tengo la culpa de que tal persona me haya hecho esto o que me haya pasado tal cosa. Pero sí es mi ujú. responsabilidad no dejar que eso me siga afectando. Ya alguna vez, en algún momento en mi vida me afectó y no puedo seguir dejando que me afecte. Y para eso hay que enfrentarse a la situación, no negarla, no decir, esto aquí no pasó nada, yo me voy a hacer la loca, yo lo voy a meter en algún rinconcito de mi subconsciente y yo sigo. Ujú. Yo siempre he dicho que cuando uno no acepta esos procesos, cuando uno procesa el duelo, es como si uno lo encerrara, uno tuviera una habitación con humedad dentro de la casa y esa humedad empieza a pasarse por las otras habitaciones y empieza a afectar otros aspectos de tu vida porque tú no has decidido enfrentar ese hecho, enfrentar eso que te pasó y analizarlo, gestionar esas emociones que salieron a raíz de eso. Entonces es todo un proceso que no es nada fácil porque es muy duro. Yo demoré, por ejemplo, muchos años en perdonar a mi agresor pero yo pasaba enferma, pasaba amargada, pero desde que lo hice ya soy muy feliz. Y eso no quiere decir que yo vaya a volver con él, ni que vaya a permitir otra vez maltrato en mi vida, jamás. Ujú. Ahí pongo el otro pilar de la autoestima, que es la autoafirmación. Es decir, yo pongo mis límites, yo digo, no, yo no quiero esto para mi vida, solo que, hey, yo no me voy a seguir amargando la vida. Ya se me fregó la vida una vez, no voy a dejar que me la vuelva a fregar. Entonces yo decido vivir feliz, decido gozármela y por eso lo hago. Pero fue un proceso duro de años, doloroso, incluyó terapia, meditación, escritura, en fin, pero sí se puede hacer. Nadie dice que es fácil, pero sí se puede. Bueno, Valeria, si alguien desea una consulta personalizada contigo, porque tú eres coach, tú eres terapeuta, ¿cómo te contactan y qué le ofreces Bueno, yo te tú cuento un a poquito, estas el personas? coaching viene del mundo deportivo. Era, por ejemplo, el deportista quería lograr algo,
quería llegar a una meta y el coach lo que hace es que lo ayuda, es como se vuelve como un entrenador y te ayuda a que consigas esos objetivos. Exacto, entonces Un en este caso entrenador sería un entrenador personal. en la parte emocional, en la parte de autoestima, de muchos aspectos. Entonces empezamos a trabajar con la persona primero, qué es lo que hay que sanar que le está impidiendo lograr sus objetivos. Entonces trabajo mucho el tema de procesos de sanación y lo aplico en todo, hasta mi parte de la sexualidad, pero también soy sexóloga. Es decir, una persona no va a poder disfrutar de un encuentro sexual si Ujú. tiene algo que sanar, porque eso le va a bloquear el placer. Lo mismo pasa cuando tenemos situaciones sin sanar y por lo general todas las personas, se hizo un estudio, creo que el año pasado, antepasado aquí en Colombia, y como el 80% de las personas hemos vivido situaciones traumáticas, es decir, todas las personas hemos pasado por cosas duras Ujú. y nos han afectado y nos han marcado y nos permean nuestras conductas, nuestra forma de ver la vida. Entonces es analizar qué hay detrás de eso, sanarlo para que podamos empezar a mejorar las situaciones y mejorar todos esos aspectos de nuestra vida que se ven afectados por aquellas cosas dolorosas que nos han pasado. Bueno, entonces ahí para que sigan a Valeria de Botas que aceptó hoy martes santo que habláramos del perdón, del perdón. Pero hay otra parte supremamente importante y tú que eres la idónea acá y que nos estás guiando, nos estás haciendo una terapia grupal, es porque siempre tenemos ese odio hacia los demás. En este momento en nuestro país es muchísima la polarización, queremos imponer nuestro criterio y decimos es que eso va a ser así o tiene que ser así y no aceptamos a los demás y creamos esa falsa polarización o ese deseo cuando al final, tú que eres la terapeuta, al final toda la gente termina conciliando o llegando a un mutuo acuerdo y los que se pelearon o se agarraron o se insultaron en redes o donde fuera, terminan ahí peleando, terminando sus amistades y nunca son capaces de pedirse en perdón Claro, por el error ahí se ve un cometido. poco que es lo contrario a la autoestima y es el ego. Tenemos un ego. El ego es como esa máscara y esa capa que Ujú, mostramos a nivel social, en donde lo que yo digo es cierto y lo que los demás dicen no está tan bien. Entonces yo tengo que imponer mi criterio porque cada ujú, persona, te digo, Chuchu, cada persona tiene lo que se llama un sistema de creencias. Cuando me refiero a creencias, es creencias sobre el dinero, ujú. sobre el amor, sobre el trabajo, sobre la vida, sobre todo. Entonces, cada persona no ve la realidad como es, sino de acuerdo a sus filtros. Entonces, cuando esos filtros chocan con los filtros de la otra persona, entonces es cuando empieza ese problema. Y como no nos han enseñado la comunicación, bueno, tú que también eres comunicador, sabes que está el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, Ujú. entonces no nos han enseñado a comunicarnos. Entonces, o sea, tenemos que entender que hay personas que piensan diferente a nosotros, que creen en cosas diferentes a nosotros, y no es que sea malo, que sea bueno, sino que son diferentes. Desde que uno pudiera estar sentado en la misma habitación de la persona, y entender que son diferentes. Por ejemplo, yo tengo amigas cristianas, amigas católicas, amigas asexuales, de lo que tú quieras, y es como entender que en la diferencia, cuando una persona entiende a otras personas, su mente se abre, deja de ser cerrado. Mira, hay un documental muy bueno que se llama El dilema de las redes sociales. En ese documental hablan de eso, de Ujú. cómo a través del que el mismo algoritmo, cuando tú empiezas a buscar cosas, te sigue llevando, te sigue a llegar a ver esa realidad de lo que tú quieres ver. Entonces, tú crees que tu realidad es lo que estás viendo en el celular, pero el algoritmo te está mostrando todo lo que tú quieres ver. Entonces, va reforzando más las posturas políticas que Exactamente. tienes, va reforzando más tus credos, te van llegando más noticias de eso. Entonces, eso hace que choquen. Les recomiendo que vean ese documental porque le va a enseñar a uno que a veces uno cree que piensa por sí solo, por sí sola, pero realmente uno tiene influencia de muchas cosas ahí que nos hacen también ser intolerantes. Bueno, otra cosa es el tema de la espiritualidad. Y cuando espiritual no me refiero, por ejemplo, Ujú. pero tú tienes acá atrás a la Virgen y yo tengo acá a mis taras, que son budistas. Es decir, No, yo tengo a mi Virgencita de Guadalupe que claro, entonces siempre aquí, está más en que la mis religiosidad, envíos. entender de que es importante, necesitamos trabajar la parte espiritual. Ujú, Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ayudó a trabajar el perdón fue la meditación. Entonces, la meditación lo que hace es que tú dejes de ir en piloto ujú. automático y te enganchas en eso. Entonces, tú como que genera un espacio y tú, uy, no me voy detrás de ese pensamiento de rabia, ese pensamiento de ira, sino que, o sea, como que lo suelto. Entonces, es como tener herramientas de gestión mental y emocional que también nos van a ayudar a ser más tolerantes. Es decir, sería maravilloso si la gente orara más o rezara más o meditara más, pero de manera consciente para que eso genere cambios también en sus conductas.
Y eso que estás diciendo, Valeria Devotas, les recuerdo, síganla en @Valeria Devotas, síganla ahí porque ahí además van a encontrar muchos referentes para ustedes y sobre todo si ustedes están viviendo diferentes etapas, diferentes situaciones emocionales. Hoy, porque el tema es el perdón. Sí, qué tipos de perdones existen. Ese es el tema porque pues estamos digamos, en el mundo católico como en la Semana Santa. Entonces yo dije, pues para no salirme del esquema, porque me dice Jaime, pues ella es sexóloga, hablemos de eso. Dije, sí, yo después la invito para que hablemos de tema sexual porque no creas, necesitamos obligatoriamente Mucha. una educación sexual. Y en este momento sí que más, ¿por qué? Porque mira, traiga a colación, hoy me pasó una situación, tú que eres terapeuta y me vas a decir, usted ya está muy viejito, pero me pasó una situación de que me invitaron a un sitio, a una reunión de trabajo y llegaron dos niños, o sea, dos chicos muy jóvenes y yo no sé, yo no entendí si eran chica o chico, si eran dos chicas, si eran dos chicos, no veía, no estaba definido quién era el hombre, quién era la mujer. Y yo eso lo tengo aquí, mira, desde que empecé el en vivo estoy conectado con esa situación y no me lo he podido sacar de la mente, decir, bueno, yo soy homosexual y no puedo taparle al universo lo que soy, pero yo no sé, quedé como dice, como frustrado de ver eso. ¿Qué piensas tú de eso? Y eso es parte del perdón, porque porque es parte del perdón, porque siempre estamos juzgando la Así es, sexualidad de eso los es súper demás. importante, no hacer a nadie, o sea, no hacer a nadie lo que no queremos que nos hagan a nosotros, es decir, no juzgar el cuerpo de la otra persona. Y también está combinado con la educación sexual. Lo que pasa es que confundimos el sexo biológico con la orientación sexual, con el género y con la identidad de género, que son cuatro cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, yo puedo haber nacido biológicamente mujer, pero como pasa ahora, algunas personas no se identifican con lo masculino, con lo femenino y se hacen llamar no binarios. O son personas que dicen, al contrario, yo me identifico con lo masculino y femenino, con las dos cosas y soy andrógino. Es decir, tienen un sexo biológico, nació mujer o nació hombre, pero su identidad es o masculina o femenina, dependiendo de lo que les guste o de ninguna. Y su orientación sexual es la persona, qué tipo de persona ellos aman, si son bisexuales, homosexuales, heterosexuales. Entonces son cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, yo tengo amigos que son gay, orientación sexual gay, pero su identidad de género es muy de macho, pero son gay. Es decir, no tiene que ver. Entonces, Uh -huh. cuando vemos una persona con una Sí. identidad de género, es decir, está vestida andrógino, está vestida fluida, entonces uno no entiende eso y lo confunde porque no entendemos esas cuatro definiciones que son importantes: sexo biológico, género, identidad de género y orientación sexual, que están unidas, pero también son diferentes para cada persona. Y eso porque como no se habla de educación sexual en los colegios, como ven eso como pecado, entonces hay mucho enredo. Exacto. Sí. No, exacto, y es que lo tenemos allá como un tabú, como una cosa que no se puede tratar, que no se puede hablar. A mí sí te cuento que a mí me impactó mucho porque yo dije, bueno, es que están demasiado jóvenes y todavía no han definido su sexualidad, pero nunca los logré ubicar en ningún campo, en ninguno de los cuatro que tú me dijiste. Ahí ya dije, quedé hetero gay confundido. Claro, y obviamente la sexualidad es un tema cambiante. O sea, la persona a lo largo de la vida va teniendo cambios. O sea, nosotros no somos los mismos que cuando teníamos 15 años, cuando tenemos 30, cuando tendremos 60 o 70. Ujú, A veces siempre vamos a estar cambiando. Y la sexualidad, para las personas que están conectadas, no solamente tiene que ver con la genitalidad o con las relaciones sexuales. La sexualidad tiene que ver, como decía ujú. Chuchu, con toda tu expresión, o sea, con una parte de tu personalidad y se manifiesta a lo largo de toda su existencia. Entonces, por eso uno, así como cambia de pensar ciertas cosas que antes le gustan y antes no, lo mismo también puede cambiar la sexualidad. ¿Por por qué toqué este tema para que la gente entendiera? Porque es que hay ese conflicto, no nos perdonamos nosotros mismos por la opción sexual por la cual optamos. Y siempre estamos, la comunidad homosexual, la gran mayoría, y tú me puedes desmentir, se juzga, se condena, se lacera, y lo único que falta es pasar al caldalzo porque tiene una opción sexual diferente. Entonces, esa perdón hacia eso
¿cómo lo manejarías? ¿Cómo le dirías a la gente de Yo cómo cuando entenderlo y estaba haciendo la trabajarlo? maestría tenía un profesor muy teso en todo este tema de diversidad sexual y él decía que los derechos humanos están por encima de cualquier credo, de cualquier religión. Es decir, ninguna persona debe ser víctima de discriminación ni por su orientación sexual, ni por su identidad de género, ni por su nacionalidad, ni por su religión, ni por su raza, ni por nada. Es decir, el tema es que incluso en muchas especies animales, no solamente los humanos, hay parejas del mismo sexo. Es decir, es algo que es completamente natural de la biología, pero cultural, social y religiosamente en algunas culturas, sobre todo aquí que somos muy machistas en Latinoamérica, es castigado. Pero yo digo, o sea, una cosa, el amor, o sea, el amor es el sentimiento más fuerte y más poderoso. Entonces, cuando uno ama a alguien, no le está haciendo daño a los demás, no tiene por qué tener nada malo. Eso es verlo desde el sentido de que el amor es un sentimiento muy puro y que desafortunadamente le ponemos muchas taras. Si el amor es puro y es bonito, no importa el género, no importa el sexo, y es entender y respetar. Es decir, una persona puede ser talentosísima, buenísima, brillante en su carrera y la gente solo se fija en su orientación sexual. O sea, en un solo aspecto Ujú. de todo lo que la compone y sería injusto. O como cuando se fijan en la nacionalidad o en el color de piel, sería injusto y sería sesgado. Y es como entender que no todos somos iguales y que el mundo es más bonito por la diferencia. Y el hecho de que una persona sea así no quiere decir que yo tenga que ser así. Los derechos no son obligación. Es decir, yo puedo ejercer mi derecho, pero eso no quiere decir que el otro lo tenga. O sea, que si el otro no lo quiere hacer, no lo hace. Es simplemente son esas diferentes opciones que nosotros podemos elegir para vivir feliz. Y la gente lo tiene que entender. Obviamente no es fácil todavía en este mundo, pero lo importante es que las personas se perdonen a sí mismos y que no es pecado amar a otras personas. O sea, que o sea, definitivamente la homosexualidad no es enfermedad, lo que es enfermedad es la homofobia. Eh, Exactamente, tal cual. Tú me estás leyendo la mente, pero yo decía eso. Y qué importante es que se perdonen ustedes mismos o ustedes mismas. No busquen la aprobación y aceptación de los demás. Cada ser humano es individual y cada ser humano tiene su propia historia. Entonces, si nosotros mismos no nos perdonamos, ¿cómo podemos perdonar a la otra persona? ¿Cómo queremos que los demás nos perdonen si no hay perdón en nuestro corazón? Entonces, ahí es supremamente fundamental y yo pienso que si en común, el común de las generaciones empiezan a perdonarse por aquella opción sexual que tomó, es preferible que ustedes se enfrenten a eso. Yo conozco y he tenido, pues, en el mundo del espectáculo uno ve tanta chica y chico engañado que tienen su pareja, su novia, su novio, hasta tienen hijos, pero tienen sus relaciones homosexuales a escondidas. Ahí no Ellos están mismos. engañando a las personas, se están engañando a sí mismos. No se perdonan por haber tenido una opción sexual que escogieron. Y eso es de la naturaleza, no es del Sí, lo individuo. que ¿Qué pasa es piensas que de eso? hay un tema, como nosotros somos seres sociales, seres que estamos interconectados con otra Ujú. persona, muchas veces no es fácil vivir en la sociedad, porque, o sea, porque nosotros queremos desarrollar una individualidad, pero al mismo tiempo está la sociedad que ejerce una presión sobre las personas porque debes ser de cierta forma, porque si no eres de esta forma, entonces no te aceptamos, no te rechazamos. Entonces es una lucha constante entre mi ser individual y ser aceptado en un grupo, en una sociedad, en un colectivo. Entonces, obviamente dependiendo de la cultura en la que uno viva, que hay países donde es peligroso ser, por ejemplo, mujer o ser persona de Ujú. LGBTI, es decir, es peligrosísimo. Entonces es como una lucha. Hay personas que quizás lo hacen porque es peligroso en sus sociedades y hay otras que lo hacen porque tienen, o sea, le dan más fuerza a su yo social que a su ser. Es decir, nosotros tenemos el ser, el hacer y el tener. Entonces, se enfocan mucho en el hacer y el tener, que es lo que Ujú. están vendiendo a la gente, pero dejan escondido por allá, refundido su ser. Es decir, no son honestas consigo mismos o sí lo saben, solo que tienen miedo a ser juzgados por la sociedad y entonces prefieren ocultarlo para evitar ese choque y deciden simplemente ocultarlo. Eso también tiene que ver con un tema de autoestima. Es decir, va a llegar un momento en el que uno va a decir, yo no puedo vivir la vida que la gente quiere para mí, yo tengo que vivir mi propia vida. Yo no puedo cumplir las expectativas de las demás personas, tengo que cumplir mis propias expectativas.
Por supuesto, esto no es nada fácil porque siempre vamos a recibir presión social por todos lados, tanto hombres como mujeres, desde el trabajo, desde... Se te fue el audio, Valeria. Listo. Ah, bueno. Suele pasar, suele pasar. Sí, así es. Bueno, pero bueno, entonces aquí lo importante en estos ejercicios es que tomemos conciencia de las cosas, que no nos que dejemos de esperar la aprobación de los demás. Pero bueno, tú hablabas de las clases de perdón. ¿Cómo empezar a conocer cuáles son esos Bueno, perdones que existen? como te dije antes, hay dos tipos de perdón. Hay un perdón que es interpersonal, que es decir, no dependo de la otra persona para perdonarla. Es decir, puede ser que la persona ya no está. Por ejemplo, yo que he tratado con mujeres que han sido víctimas de abuso, su abusador fue un tío, un abuelo que ya murió. Es decir, ya no pueden hablar con esa persona para cerrar el ciclo, pero ellas deciden cerrar el ciclo por parte de ellas mismas. Es decir, deciden perdonar a esta persona para poder seguir adelante y para poder vivir y disfrutar de una vida que no han podido a causa de esta persona. Entonces, y hay otro que es ya el perdón que es negociado, que cuando ya uno dice, bueno, estoy en una relación de pareja, mi pareja me hizo esto o yo le hice esto a mi pareja, entonces decido perdonar a la pareja y por esta razón entonces llegamos a unos acuerdos. Yo me comprometo a, mi pareja se compromete a, para empezar a trabajar ese perdón. Pero lo primero, Chuchu, la persona tiene que decidir perdonar, que le nazca del corazón. Y eso no se da enseguida. Eso no se da Ah, enseguida. no, es que si la persona no tiene claro Así eso, es. no hay nada que hacer, ¿cierto? O sea, que si la persona no quiere perdonar. Y es que independiente ese ejercicio yo lo he hecho y lo he hecho con muchas personas para bien y para mal. Háganlo mentalmente, no necesariamente uno tiene que hacer ese perdón físico o que la persona escuche que uno le está pidiendo perdón. Ustedes en su mente, en su corazón, hagan el ejercicio, hagan el ejercicio. Yo sí viví una experiencia que les voy a contar como anécdota. Conocí a una persona muy importante en un canal de televisión, nos hicimos muy buenos amigos y alguien intrigó y esa amistad se dañó. Pero yo todas las veces que veía a esta persona le oraba y le pedía perdón. Si yo le había hecho algo, si en mi corazón y en mi mente había algo en contra, que había hecho algo que le afectara o algún daño que le hubiera ocasionado, le pedía perdón. Y hace poco viví la experiencia de que entrando a un sitio, ella se me acercó y me dijo, perdóname, perdóname, pero pude comprobar que todo lo que me habían dicho no era cierto y quiero pedirte perdón. Pero yo creo que duré como unos 3 años. Cuando la veía siempre mentalmente decía, yo tengo mi conciencia tranquila, que no hice nada, más sin embargo te pido perdón, quiero que me Sí, las perdones. cosas se van Y dando. mira, Hay un ejercicio muy bonito, si me permite regalárselo a la gente, y es escribir, hacer una carta. Entonces, son varias cartas. La primera es cuando uno está, sobre todo en esa etapa del duelo, con mucha rabia, con mucha tristeza, con culpa, uno escribir una carta desde las emociones. Entonces, la carta uno la escribe, nunca se la va a mandar a la persona, nada, simplemente es una carta para uno mismo. Uno escribe la carta, saca todo lo que tiene dentro y este tipo de escritura terapéutica funciona como cicatrizante emocional, te ayuda a sacar eso que a veces uno tiene adentro, porque uno de las partes más importantes del perdón es ser consciente de lo que pasó, o sea, no negarlo, es decir, entender en su cabecita y en su corazón que pasó esto y esto y esto, y procesar eso que sucedió. Y eso también ayuda mucho a escribir. Luego, cuando ya tú escribes, ya a cerrar ciclo, a decirle a la persona, hey, te perdono, doy gracias por lo que aprendí, no me gustó ni cinco lo que pasó, pero esto me enseñó a ponerlo uh-huh. por el lado resiliente, ¿sí? Me enseñó a ser más fuerte, me enseñó a poner límites, me enseñó a ser más sabia, es decir, uno puede como entender un poquito, pero primero hay que vaciar y sacar todas las emociones. Bueno, y ahí exactamente, uno debe entender una cosa, es como este vaso, si usted está tomándose un jugo y quiere mezclarle una gaseosa, pues no va a funcionar la mezcla, pero si usted quiere consumir gaseosa, se toma el jugo o va y lava el vaso, ¿sí? Y lo llena de gaseosa.
a qué traje a colación ese tema? Que uno empieza a mezclar odios, indiferencias, comentarios, malas palabras, rumores, lo que nos dicen, y nos tomamos eso. Y no, lo que hay que hacer es depurar, depurar para poder perdonar. Porque dice uno ahí, uno acumula, acumula Sí, es como esa y frase que ya. dice que el rencor es un veneno que uno cree que se lo está dando a la otra persona, pero en realidad uno mismo es el que se lo está tomando. Y como dije antes, sentir rencor es malísimo para el corazón, malísimo para el sistema inmunológico, malísimo para la salud mental. Entonces es como, obviamente no es fácil, pero hay que empezar el proceso si sentimos que tenemos, además se siente uno como pesado, como una carga. Y el presente, como la misma nombre lo dice, presente quiere decir regalo. Y eso, o sea, nos estamos perdiendo ese regalo por Ujú. estar metidos en el pasado. Y es que eso generalmente, esas situaciones nos suceden, se nos presentan en muchas ocasiones viene a colación un ejemplo, como cuando uno lo invitan a un almuerzo, uno tiene su plato servido, pero está mirando qué le sirvieron al otro, y así sea una papa de más, uno dice, ay, le pusieron una papa de más. Siempre estamos mirando la paja en el ojo ajeno, pero no vemos esa viga que tenemos en el ojo. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta en los procesos de Claro que sí, perdón, porque una vez ¿cierto? dice, ay, es que la otra persona es tóxica, es mala, es narcisista, es no sé qué, pero uno tiene que analizarse a uno mismo antes de mirar a otras personas. Y eso hace parte de la autoestima, trabajar el tema del autoconocimiento. Cuando tú trabajas el tema del autoconocimiento, tú Uh -huh. entiendes qué cosas han influido en ti para que tú actúes o te comportes de determinada forma, y eso es súper importante. Otra cosa también, desafortunadamente por la cultura en que vivimos, trabajamos mucho el tema de la comparación. Me comparo mucho con la otra persona. Y uno no entiende Uy, que cada sí. persona tiene sus procesos, tiene sus etapas, y es diferente a lo que yo vivo, a lo que vive la otra persona. Por eso no podemos compararnos. Entonces, ni por el lado positivo ni por el lado negativo hay que hacerlo. Simplemente entender que soy único, única, y que tengo mis propios procesos. Y en las 4 leyes de la vida espiritual una de ellas es que no se tomen nada personal. O sea, en muchas ocasiones dicen una frase o alguien dijo algo y uno se lo toma para uno. Ah, esa persona me quiso ofender a mí. Ah, esa persona me quiso hacer sentir mal a mí. Ah, esa persona me humilló a mí. Y resulta que ni siquiera uno tenía que ver, no tenía que ver el caldo con las tajadas. Pero bueno, generalmente la gente que no le gusta perdonar, que tiene ese rencor acumulado, mi Valeria de Botas, siempre tiende a enfermarse más, siempre tiende a estar solo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene pensamientos recurrentes, yo te pongo un ejemplo. Yo estoy pensando en una torta y empiezo a pensar tanto, tanto en la torta que a mí Ujú. me da ganas de comer una torta, entonces me voy a un restaurante o la pido por domicilio porque tengo que materializar esa torta. Lo mismo pasa con el rencor. Cuando uno piensa tanto y hace lo que se llama rumiación de pensamiento, la vaquita A rumiando. maquinar, Entonces uno empieza a a rumiar maquinar la ese venganza. pensamiento, esos pensamientos te van a generar unas emociones, entonces rabia, desilusión, eh, una cantidad de cosas, frustración. Entonces esas emociones luego van a influir en tu conducta. Entonces y uno genera un montón de hormonas hartas, entre esas el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, en condiciones normales el cortisol Ujú. está bien porque te ayuda como a los mecanismos de supervivencia, a saber cuándo tienes que huir de una situación y todas esas cosas, pero cuando se vuelve algo crónico, algo constante, ese estrés lo que hace es que te enfermas. Es decir, las personas rencorosas tienen mayor probabilidad de enfermarse del corazón, mayor probabilidad de sentir depresión, de sentir ansiedad, porque es algo que está afectando sus emociones, su conducta. Es decir, es como cuando tú tienes una piedrita en el zapato y no te la sacan, entonces tú sigues caminando y te duele, y te duele, y te duele, te va a llegar un punto en que te va a doler demasiado y no vas a poder caminar. Es como eso que está ahí, que lo sientes, pero que no haces nada por cambiarlo, y ahí empieza a formarse muchas cosas malas. Bueno, me parece que este ejercicio que estamos haciendo está cumpliendo una función, y es para que tengamos claro que es bien importante perdonar, que es supremamente interesante que ustedes tengan claro que ese perdón
nace del interior. Pero tú me hablabas, empezando nuestro en vivo, que has escrito unos libros. Ahora últimamente Bueno, tienes uno, mi primer cuéntanos un poco libro se sobre el tema. llamó Manual para Solteras. Es un libro de independencia emocional, y hablo un poco de sexualidad, de aprender a disfrutar la soltería, de construir relaciones más sanas. Mi segundo libro, que es el que estoy promocionando desde hace año y medio, 2 años, se llama Lovefulness y es un libro de autoestima. Entonces habla sobre todos esos pilares de autoconciencia, autoconocimiento, autoconcepto, autoaceptación, autorresponsabilidad, a todo ese proceso, porque siempre dicen, ay, quiérete, ámate, valórate. Y uno dice, bueno, ¿y yo cómo empiezo a hacer eso? Entonces, este es un libro que te enseña cómo hacer el Ujú. proceso para amarte de manera consciente y constante, porque también es una decisión, porque tú puedes decidir no amarte y decidir autosabotearse. Los libros los consiguen en Librería Nacional, en Panamericana, y también están en audiolibro, en Storytel, también en ebook, en Amazon, Apple, todo eso. Entonces, y ahora te estoy escribiendo un tercero, ya lo escribí, está en proceso. La idea es que salga en el segundo semestre del año. Es un libro sobre sexualidad femenina, de crecimiento erótico femenino, que va a estar muy poderoso. Ajá. Y bueno, ¿y vas a estar en el Sí, por marco de la supuesto, no feria con del mis libro? libros, porque ya mis libros pasaron, pero sí voy a estar apoyando a otros escritores, presentando como los eventos y acompañándolos. Y mis libros, por supuesto, van a estar allá en los stands de la feria. Bueno, si están en Bogotá, la feria Creo que inicia que sí, el y se 18 de acaba en abril mayo, sí. hasta el 2 de Sí, mayo. sí. El 2 de mayo, entonces, para que aprovechen, de pronto se encuentran ahí en el camino a Valeria de Botas para que charlen con ella y si quieren una terapia personalizada, una consulta virtual también, No, que ¿cómo me la escriban a mi contactan, correo, Valeria? valeriadebotas, @gmail.com, o me escriban por Instagram, @valeriadebotas, y ahí con mucho gusto se les contesta. Bueno, ¿qué día va a estar Valeria? No, ella va a estar allá con varios de los, de esto. Dice, interesante, sexualidad femenina, lo respeto con y lo espero con ansias. Bueno, eso está muy bien, hay que leer, hay que aprender. Uno todos los días son procesos de aprendizaje, todos aprendemos todos los días. Bueno, Valeria, en este proceso del perdón, ¿por qué siempre ese perdón se convierte también en un rencor hacia los seres que más queremos? ¿Cómo sanar ese perdón hacia los seres que amamos, a los seres que queremos? Porque nos acostumbramos a estarles dando duro a cada uno de ellos y son los más cercanos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros padres, y pensamos que a ellos no hay que pedirles perdón. ¿Cómo manejar esa parte? Por ahí entró Leito Pachón, que no me Bueno, ha querido pedir perdónalo, perdón. perdónalo. Bueno, Perdónalos porque no aquí saben lo pasa que algo, hacen. Chucho, y es que cuando uno quiere mucho a una persona, cualquier vínculo afectivo, no solamente romántico, uno tiende a tener cierta apertura hacia esas personas, es decir, uno tiene cierta, se vuelve vulnerable frente a esas personas que uno más quiere. Por lo general es más difícil ponerle límites a las personas que tú más quieres que a gente con la que no te importa. No vas a decirle, oye, no me gusta esto, no quiero esto. Pero cuando tú quieres a alguien o valoras a alguien, a veces es más complicado. Lo que va generando que haya más conflictos. Por ejemplo, en el caso de los papás y las mamás, es una cosa muy tenaz, porque ellos, con las herramientas que tienen, con todos sus traumas y sus miedos, ellos intentan crear a sus hijos, pero siempre de una u otra forma les van a causar algún daño. Es decir, es algo que va a pasar, así no Uh -huh. quieran, eso va a pasar, les va a generar cosas. Y uno luego, cuando crece, uno tiene que entender que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, y perdonarlos porque no lo hicieron con intención. Bueno, en algunos casos sí hay gente que sí lo hace con intención, pero como decía mi maestro dice que las personas se comportan con los demás como se sienten por dentro. Si uno está bien, uno se porta bien. Si uno tiene muchos Uh -huh. conflictos internos, eso se va a reflejar en los vínculos que tiene afuera. Entonces, es más complejo. Mientras más queremos a las personas, mientras más cercanas son, puede haber mayor conflicto, porque hay más confianza, mayor vulnerabilidad, y que a veces es más difícil decirle no a quienes queremos. Exactamente, pero mire, ahí el primer ejercicio que estamos entendiéndolo hoy, que estamos hablando del perdón, es hay que perdonarnos nosotros primerito, hagan el ejercicio, así no tengan motivos para pedirse perdón, párense frente al espejo y Así pídanse es. perdón por todo. Uno se critica mucho, lo dije hace un rato, se autoflagela,
pero qué rico es aprender a perdonar y empiece a perdonar a las personas cercanas a usted, a los que están cerca a usted y muchísimo más trabajar el ejercicio de perdonar. Si usted tiene que pedir perdón, no importa que le digan que usted es un cobarde. Dice, hay una frase por ahí que la escuché hoy precisamente, me llamó mucho la atención, es preferible un cobarde en la calle que un valiente en la cárcel. Entonces, en muchas ocasiones es preferible que usted pida perdón. O sea, qué rico es bajar uno no, la cabeza, dejar que el orgullo también decaiga un poco y uno poderle decir a alguien, discúlpeme, perdóneme. Y ahí viene ese, que quería hablarle ese tema. ¿Qué diferencia hay entre ese ofrecer disculpas? Uno no pide disculpas, uno ofrece disculpas. Yo me río cuando la gente dice, le pido disculpas. No, uno ofrece, porque la persona no tiene por qué Así darle es. a uno disculpas si el que uno ofendió fue uno. Entonces, uno ofrece disculpas, pero esa diferencia entre pedir perdón y La ofrecer disculpa es algo más disculpas, suave, ¿qué como hay por ahí? ejemplo tú vas caminando y chocas a alguien sin querer, ay, disculpa. O, o tienes que correr una silla, ay, me disculpas, es como, se puede decir que es un poco más leve. El perdón tiene una serie de cosas un poco más profundas y por eso es más difícil Uh -huh. dar ese perdón o brindar ese perdón, ofrecer ese perdón, que las disculpas. Las disculpas es algo un poco más ligero, son como de la misma línea, pero el perdón es como una capa más profunda. Son esas como las diferencias. Pero en todo caso, pero uno empieza el primer paso yo pienso que es por ofrecer disculpas, ¿cierto? Ya ahí si uno Claro. viene a ese perdón. Bueno, y estamos aquí en los latinos, más que todos los quienes son católicos, yo no me incluyo allí porque pues yo soy más creyente en todo esa comunicación con Dios, pero la Iglesia Católica precisamente en esta semana está conmemorando los días santos y la gente tiende verdaderamente a pedir perdón y a buscar unos días de perdón, unos días de reconciliación. Pero ¿ese ejercicio se debe hacer en estas fechas especiales o en qué momento se debe hacer los ejercicios de pedir perdón o Siempre, el de toda ofrecer la vida. disculpas? Es decir, cuando nosotros lo que tenemos que hacer es siempre no vivir en piloto automático, sino que ser autoconscientes de nuestra vida. Y cuando vemos que algún aspecto de nuestra vida está fallando, o el familiar, o el económico, o el profesional, el afectivo, el profesional, el que sea, está fallando, es porque algo detrás hay que no ha sanado, que no se ha perdonado. O si nos damos cuenta que se repiten ciertos patrones, es decir, hay algo que trabajar. Es decir, siempre tenemos que estar chequeando nuestra vida y ser conscientes de lo que pasa para poder pedir perdón. Una persona que no es consciente, que es una persona que se puede decir que no tiene un nivel de conciencia alto, no le va a importar porque no se da cuenta, está sufriendo, pero no hace nada por cambiar y le sigue haciendo daño a las personas porque está en ese modo que no es consciente. Cuando una persona despierta y es consciente, se da cuenta, si se entera, abre los ojos y dice, uy, esto es lo que está pasando, hay que cambiar. Entonces es súper importante hacerlo siempre, siempre cada cierto tiempo chequear, estar analizando. ¿Hay algún ritual, algún proceso de cómo hacer esas terapias de Bueno, perdón? como te digo, el primero es empezar con uno mismo. Yo sugiero, por ejemplo, colocarse con la espalda recta, los hombros ligeramente hacia atrás, enfocarse en la punta de la nariz y empezar a tomar aire, a inhalar, a exhalar. Si los pensamientos pasan, no les prestes atención, te enfocas en la punta de la nariz. Inhalas, exhalas. Cuando ya llegues a ese estado como de relajación, te vas a colocar la mano en tu pecho y vas a sentir tu corazón y vas a decir, me perdono, me acepto, me amo. Me perdono, me acepto, Me me perdono, amo. me Entonces, ¿por qué el acepto, perdón? Porque me es amo. importante, si perdonas a otras personas, ¿por qué no perdonarte a ti mismo? Aceptarse, lo que quiere decir que tienes defectos, cometes errores, pero eso no quiere decir que no valga. Y amarte es recordar que tú eres tu prioridad. Entonces, esas tres cosas son súper importantes. Obviamente unido con la respiración y con colocar la mano en el corazón. Bueno, y es importante también, si ustedes quieren empezar a hacer ese ejercicio de perdonarse, de perdonar a los demás, que hagan mucha meditación, porque eso sí que lo prepara a uno muchísimo para poder empezar a hacer ese cambio. Nosotros siempre estamos hablando
del cambio y siempre estamos esperando el cambio, pero es que lo primero que tenemos que entender es que el cambio es nuestro, es de nosotros, no es de los demás. Entonces, cuando usted empieza a hacer esas meditaciones y todo, le funcionan mejor las cosas. ¿O qué Sí, yo opina llevo meditando Valeria del más tema? de 12 años y yo digo que yo era una persona antes y soy una persona ahora. Y la meditación, como digo antes, hay meditación budista, hinduista, de todo, pero o sea, hay meditación, por ejemplo, la que yo practico, hay una que es el mindfulness, que no tiene connotación religiosa, sino más bien científica. Es como que tu cerebro empieza a moldearse y a trabajar para aumentar esa parte de la felicidad y bajar la parte de tirarse duro, aumentar los niveles de bondad y sobre todo ser más conscientes, o sea, responder en vez de reaccionar, porque uno genera como un sistema emocional. Entonces, cada vez que te pasa algo, tu sistema Ujú. reacciona y muchas veces la manera como reacciona no es la más adecuada ni para ti ni para las otras personas. Cuando tú empiezas a meditar, eres consciente de eso ya. Tú respiras y no es que tú finjas o que tú digas, ay, no, es que yo voy a decir que no siento nada. No, sí vas a sentir, pero ya no te vas a enganchar como te enganchabas antes. Entonces, la meditación ayuda a generar esos procesos de calma, de gestión emocional, pero también se aumentan los niveles de bondad, de compasión y sobre todo el amor por ti mismo, por ti misma. Bueno, pues mira, se nos fue Fue Valeria, se nos volando. fue esta hora de charla. Yo, se fue volando, pero yo pienso que es un proceso muy chévere para que la gente lo que posteriormente vea en nuestro canal de YouTube esté en vivo o que nos sigan aquí en @entrenotas y más, lo escuchen, lo reflexionen. Qué bueno es poderle servir a la sociedad y en este caso felicitar a Valeria de Botas que aceptó un martes santo venirse a hablar aquí Entre Notas y Más de el perdón, de qué hay que hacer, cómo hacer esos procesos de perdón. Y de verdad que nos hace mucha falta el perdón. Yo quiero invitarlos de una vez para que mañana, miércoles santo, a las 5 de la tarde, pues estemos en un en vivo con María Irene Toro. Mañana vamos a recibir mensajes angelicales. Si usted quiere recibir algún mensaje de los ángeles, nos escribe por interno al Instagram de @entrenotas y más para tenerlo mañana en cuenta en lista. O sea, voy a hacer una lista con las personas que me escriban por interno para que mañana puedan recibir esos mensajes angelicales, esos mensajes que ustedes necesitan de los ángeles. Y quiero agradecerle de verdad muchísimo, muchísimo a Valeria y que sea usted en estos días de reflexión que nos deje ese mensaje y con ese haga la invitación para que la sigan, para que la apoyen, la sigan en redes sociales y que sea usted Bueno, quiero cerrando darte nuestro gracias video a con ti, su Chucho, y mensaje. a todas las personas que se conectaron por tener esta apertura, porque la información llega cuando la persona está lista. Les invito a que visiten mi página mujeresdevotas.com, que tengo unos artículos buenísimos para trabajar todos esos temas del perdón. También tengo un podcast que se llama Mujeres Devotas, que está en Spotify, lo pueden encontrar. Y la invitación es que la maletica que cargamos durante la vida esté ligerita, que no esté llena de cargas pesadas y que muchas veces, y que tenemos el poder, si bien no podemos controlar lo que pasa afuera, sí tenemos el poder para controlar lo que sucede adentro. Es decir, y poder gestionar eso para que esa maleta no nos pese tanto y podamos caminar más rápido, más ligero y disfrutar más del paisaje y del presente y no dejar que el pasado nos condicione. Exactamente, que pasen un resto de tarde muy feliz. Muchísimas gracias, que espero, mi Valeria, que no sea nuestro primer en vivo, que tengamos a hablar de temas de sexualidad, que eso sí que nos hace falta. Estaré molestando Claro a que Jaime sí. Alfonso para que hagamos Besitos. un en vivo próximamente, pero de verdad queríamos hablar de este tema. Dios les bendiga, que pasen un resto de tarde muy feliz. Chao, chao, juiciosos. Nos vemos mañana a 5 de la tarde con María Irene Toro. Buena noche. Chao, chao.